Gracias, Padre hermoso. Gracias, misericordioso Señor. Amén y amén. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Ese es el primer toque que el Espíritu Santo quiere. Tocar tu vida y tu corazón. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Ha avanzado el tiempo, pero Dios es hermoso y es fiel. Dice la Escritura, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. Libro de los Hechos. Es un libro hermoso porque narra la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó. Quiero decir que en el registro del libro de los Hechos también está el registro de tu vida como parte de la iglesia del Señor. Aunque no está en este libro específicamente, en el libro de la vida que el Señor está desarrollando, hermano, está tomando los apuntes de lo que tú haces y de lo que hacemos para bendición, como iglesia, como iglesia. Ahora, quiero decirles que la iglesia no son estas cuatro paredes. El Señor no habita en casas hechas por manos de hombre. Él no habita en esta casa. Él habita en esta casa cuando su iglesia, es decir, cuando usted y yo estamos presentes, porque Él habita en nuestra vida. Diga, yo soy la casa del Señor. Aleluya. Tú y yo somos casa, habitación, somos templo del Espíritu Santo. Leamos esta escritura. Dice la palabra del Señor. Damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo a través del internet, ya sea por el video o a través de nuestra emisora Nuevo Amanecer Radio, www.cfeprimavera.org. Ahí está en vivo, el link de en vivo, ahí usted puede escucharnos o también puede vernos cada domingo y entre semana 24 horas de programación de música y mensajes de vida. Tenemos hermosos programas en la emisora Nuevo Amanecer Radio. Dice la palabra de Dios, para que juntos leamos, los que están en casa como los que estamos aquí en el templo. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, era lo que expresaba Pedro, el apóstol Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Rey, maravilloso, justo, poderoso. Espíritu de Dios, glorifícate. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Qué bueno es tener encuentros con el Señor. Esta mañana hablaba del encuentro que tuvo la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Después de que el Señor habló a la mujer y le hizo entender que el agua que Él daba era una agua que quitaba la sed. Y no se estaba refiriendo a la sed física, sino a esa sed que muchos tienen de encontrar algo para bendición de su vida. Aquella mujer estaba buscando cómo ser aceptada por la persona que le pudiese amar, por ese esposo, y no lo encontraba. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahorita tienes o el que ahora tienes no es tu marido. Y el Señor trató con ella. Esa mujer iba con un cántaro para sacar agua, pero dejó el cántaro después de que el Señor habló y trató en su corazón. Dejó su cántaro y fue y predicó en Samaria. Era una mujer samaritana.
y cómo el Señor trató con ella, que de ella empezó a fluir ríos de agua viva, de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice la palabra del Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos? Es la palabra de Dios que sacia la sed que hay en el hombre. Cuando tú abres tu boca y empiezas a dar un mensaje, como dice la Escritura, que en estos tiempos el Señor derramará de nuestro espíritu, nuestros hijos profetizarán, los siervos, las siervas profetizarán. Quiere decir que de nuestra vida saldrán palabras de renovación, de bendición, de cambio, palabras de adoración, de gratitud, expresiones hermosas para nuestro Dios, porque surge de nuestra vida lo mejor, porque el Señor está dentro de nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Qué bueno el encuentro con el Señor. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Él pasó el vado de Jabot, o un río, o un estanque que había, y al otro lado se encontró con el ángel de Jehová, el Señor, y le tomó tan fuerte y le dijo, cuando él se iba a ir, cuando el ángel del Señor se iba a ir, Jacob dijo, no, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y fue tan fuerte esa lucha, el ángel queriendo deshacerse de Jacob, y Jacob aferrado a este ángel, que dijo, no te voy a soltar. Y entonces no le soltó hasta que el ángel no dio una palabra de bendición. Antes era usurpador, pero ante ese encuentro con el ángel cambió el nombre por ser Israel, bendición para su vida. Oh, mi hermano, qué bueno los encuentros con el Señor. Tanto el encuentro de Jacob como el encuentro de la mujer samaritana. Josué tuvo un encuentro con un ángel y fue tan maravilloso que también cambió su forma de pensar, de afianzarse como un hombre que podía legislar y avanzar en el propósito de Dios. Nosotros podemos tener un encuentro con el Espíritu Santo para bendición. Y qué bueno entender que Él habita en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Él habita ahora en nuestro corazón. Dejamos que Él rija, que Él coordine todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, sea de palabra, de hecho, en el cristiano debe ser para la gloria de Dios. ¿Por qué el Señor hoy habita en nosotros? El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Estuvo presente en la creación, estuvo presente en cada evento que narra la Sagrada Escritura, con Adán, con Caín, con Abel, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, luego con Moisés, con el pueblo de Dios en el desierto. Siempre estaba presente el Espíritu Santo. Aunque eran episodios guiados directamente por el Padre y por los profetas y por los patriarcas, el Espíritu Santo hablaba a sus vidas y ellos hablaban al pueblo. El Espíritu Santo o el Padre hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Pero el Espíritu Santo estaba allí presente. Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud después de que hubo tremendas plagas, el faraón endurecido, pero al fin doblegó y dejó salir al pueblo de la esclavitud. Cuando salió el pueblo, dice la Escritura que en la mañana una nube les guiaba, porque el sol era muy fuerte en el desierto y esa nube les daba como una sombra, para que al menos tuviesen una sensación de calor, pero bajo sombra. Y esa nube les protegía, y esa nube era la presencia del Señor con el pueblo. En la noche
había una columna de fuego. Esa columna de fuego, además de que les alumbraba, les brindaba calor, porque en el desierto se manejan temperaturas extremas, tanto el extremo de calor como el extremo del frío. Y en la noche era muy frío el desierto. Los desiertos normalmente en la noche son fríos, cambia la temperatura rápidamente. Y entonces estaba el fuego de Dios, esa columna de fuego, les guiaba y les calentaba. Después el Señor le dice a Moisés: Moisés, te voy a dar el diseño del tabernáculo para que mi presencia esté con el pueblo. Y les dio la instrucción de cómo diseñar el tabernáculo. Y le dijo: vas a colocar, le dijo toda la estructura, y lo vas a dividir en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada lugar tenía una representación para que las diferentes actividades de consagración y de perdón se hicieran en ese momento. Luego el tabernáculo de David, ahí estaba la presencia del Señor, representada en el arca de la bendición y del pacto de Dios. Ahí estaba representada la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Entonces el tabernáculo estaba conformado por el atrio. En el atrio estaba el lavacro y estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce. En el lugar santo estaba el candelero con sus 7 brazos que alumbraba. Estaba la mesa con el pan de la propiciación y estaba igualmente el altar de oro, que era donde se preparaba o se quemaba el incienso. Y en el altar, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Ahí estaba la presencia del Señor. Y ese tabernáculo fue durante el desarrollo del pueblo de Dios, desde Moisés hasta el tiempo aún de Malaquías, fue la representación de la presencia de Dios. Luego vinieron 400 años de oscurantismo. En ese tiempo hubo mucha proliferación, digamos así, se creció mucho el aspecto en cuanto a la gente desarrollar una vida religiosa pagana, creyendo en dioses. Siempre había un remanente, pero la mayoría de la gente pensaba en dioses, y vinieron muchas personas a confesar o a declarar que aún un insecto podría ser un dios. Habían millones de dioses. Y en ese tiempo vino el Señor e irrumpió en medio de la humanidad. Ya pasaba el tiempo del Padre, la estructura que Dios había dado para que su pueblo comprendiera su presencia, pero el pueblo se desvió y proclamó Dios a muchas cosas. Muchas cosas podría ser un Dios para el pueblo. Lo que se moviese podría ser un Dios. Pero entró el Señor Jesucristo y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Indicando que el camino era el atrio, la verdad era el lugar santo y la vida el lugar santísimo. ¡Qué hermosa ilustración! Ante eso muchos quisieron arrestar al Señor para matarle, porque era entrar en medio de una cultura que estaba plagada de dioses. Y Él se presenta diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué hermoso! Luego Él proclama diciendo, antes de ir a la cruz, lo escucharon muchos fariseos y aún sus discípulos, diciendo: es necesario que este templo sea destruido y en 3 días sea reconstruido, refiriéndose a su cuerpo, queriendo indicar que ahora Cristo, o el Espíritu Santo, moraba en la vida de Cristo, moraba en el Mesías prometido, queriendo indicar que ahora el templo no era el que estaba construido
sino que era su vida. Por eso algunos fariseos y escribas decían: ¿cómo va a ser este hombre de derribar el templo y luego construirlo en 3 días? Es algo imposible. Lo que se ha llevado años para construir, ¿cómo lo va a construir en tan solo 3 días? Pero él se refería a su cuerpo, que iría a la tumba, pero que resucitaría al 3er día. Para vencer la muerte, para vencer todo principado y toda autoridad. De tal manera que ahora el Espíritu Santo moraba en Cristo Jesús. Ahí estaba la presencia del Espíritu. Antes de ir, entonces le dice a sus discípulos: me voy, pero dejo un consolador. Y ese consolador estará con ustedes y en ustedes. Y por eso se proclama que ahora el templo somos nosotros. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la Escritura en Corintios capítulo 5, versículo 1? Aunque este templo, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciese, se acaba, se muere, tenemos una morada eterna, no hecha de mano de hombre, en los cielos, reservada para aquellos que aman su palabra, que están en el Señor. Entonces hoy el Espíritu Santo está en nuestra vida. El Espíritu Santo está en mi vida. Yo tengo la garantía de que el Espíritu Santo está en mi vida, porque están viéndose los frutos en cada creyente, en cada uno de nosotros. Debemos ver el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales no hay ley. Pero hay otros que están en el mal, en el pecado, en la iniquidad, y que no han podido disfrutar la presencia, el mentoreo, la compañía del Espíritu Santo, porque están viviendo conforme la carne, y de acuerdo a ello también tienen su fruto. El fruto de la carne es adulterio, fornicación, lascivias, inmundicias, borracheras, orgías, pleitos, celos. Todas estas cosas de las cuales el Señor amonesta que los que practican tales cosas, dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. Entonces siempre se presenta la vida del cristiano como templo del Espíritu Santo. Ahora en este tiempo nosotros somos templo del Espíritu Santo y ahí habita Cristo. Por tal motivo es necesario que se vean los dones. Hay amor, gozo, paz. Es con nuestra vida personal. Sentimos que hay amor, que hay gozo y que hay paz. Con nuestra relación con las personas. Paciencia, benignidad y bondad. Podemos tener paciencia con nuestro hermano. ¿Cuántos tienen paciencia con los hijos? Amén, nos toca. Es bueno y es el fruto. De pronto con la esposa o con el esposo. Gracias a Dios podemos tener paciencia. Hay veces, por ahí surgen esas palabras, esta señora o este señor, porque ya como que nos está tocando la paciencia. Pero qué bueno que el fruto del Espíritu Santo nos lleva a que podamos tener unas buenas relaciones con la persona que está con nosotros. Y dice bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestra relación de Dios con nosotros para bendición. Ese fruto es hermoso. Pero hay unos que no tienen en cuenta a Dios. Entonces Dios no está habitando en su vida. No son habitación, no son tabernáculo del Señor. Habita otra potestad, o habita otro principado. Lo digo como otro, aunque Dios es único, pero no es, cuando digo otro me refiero a que no es auténtico lo que hay en esa persona. Pero los que están en Cristo tienen el diseño real, auténtico de la habitación del Espíritu Santo.
Amén. Diga conmigo, yo soy el tabernáculo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y entonces está nuestro cuerpo, que es la parte del atrio. Con nuestro cuerpo podemos esforzarnos posiblemente para hacer las cosas que agradan a Dios. O no posiblemente, sino para hacer las cosas que agradan a Dios. Es el atrio. Nuestra alma, que tiene que ver con cómo adoramos a Dios, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón, entonces es el lugar santo. Y nuestro espíritu, que proviene de Dios, es el lugar santísimo. Es nuestro conectivo con el Señor. Ahora dice la Escritura que en estos tiempos nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré del Espíritu y profetizarán. Algo que estoy seguro es que el Espíritu Santo mora en la iglesia del Señor, que ya entendemos cuál es la iglesia del Señor. Diga conmigo, yo soy iglesia del Señor. Aleluya. No es un templo hecho de manos de hombre, soy yo. Y ahí habita el Señor. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en mi vida, entonces tengo que tener cuidado de no contristar el Espíritu Santo. Cuando se contrista el Espíritu Santo, es como posiblemente la tristeza que nosotros sentimos. Es como sentir que no se está haciendo la labor por la cual se debe representar la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo se contrista. Porque no estamos haciendo lo correcto. Todavía estamos en adulterio. Hay mentira, hay fornicación, hay iniquidad. Y el Espíritu Santo se contrista, pero también se apaga. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque algo de lo cual estamos seguros, a través de esta pregunta que hace el apóstol, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cada uno de nosotros debemos tener esto en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de edificar la iglesia. La Escritura dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, expresa el apóstol diciendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y expresa más adelante en el libro de Tesalonicenses o a la iglesia de Tesalónica, diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida